Bien, continuamos. Detenemos la simulación. Hasta recién estábamos simulando cómo funciona la bobina del contactor una vez que la activamos. Si estoy en simulación no puedo cambiar absolutamente nada del programa. Para poder seguir editando, agregando, quitando cosas, tengo que darle stop a la simulación y ahí todo vuelve a ser editable. Si yo arrastro esto se mueve, etcétera, ¿no es cierto? Bien, dejamos esto donde estaba. Decíamos que nuestros circuitos de automatización tienen una parte de mando, una parte de baja potencia, una parte que nosotros en el taller vamos a utilizar con 24 voltios para controlar otra parte del circuito que es la potencia. La potencia estamos hablando de tensiones mucho más grandes porque la potencia eléctrica en juego es más grande. No se olviden que con este mando vamos a activar, ¿sí?, motores trifásicos. Entonces, vamos a hacer nuestra parte de potencia, volvemos a las alimentaciones y buscamos las tres fases. Por ahora las tres fases solas, después vamos a ver de agregarle protecciones, etcétera. ¿Sí? Si ustedes ven, es exactamente lo mismo. ¿Sí? Hacemos clic para ponerlo ahí. Es exactamente lo mismo que la línea de alimentación que colocamos, nada más que acá tenemos, en vez de solamente línea, tenemos L1, L2, L3, quiere decir que son las tres fases. No nos olvidemos que la tensión entre fases es de 380 voltios, ¿sí? Em, para continuar, lo que vamos a hacer para nuestra potencia es poner protecciones, ¿sí? Que acá nos olvidamos poner, pero bueno, lo hicimos bastante básico para empezar. En el caso de la potencia vamos a seleccionar tres fusibles que están juntitos, que es para proteger un circuito trifásico. Por norma, todo circuito eléctrico debe tener una protección, ¿no es cierto? Y mucho más cuando se trata de potencia. Seleccionamos, ¿sí? Si ustedes se fijan, ahí nos dibuja, nos pone tres este, fusibles, ¿no es cierto? Es la representación esquemática de fusibles. Hago un clic, los coloco ahí. Nunca conectemos elemento con elemento, no, porque no va a funcionar. El programa simula solamente si están vinculados un elemento con otro mediante cables, mediante nuestra herramienta de cables. Así que nunca conectemos elemento con elemento, ¿sí? Todos los elementos tienen que estar conectados por cable. Entonces dejo un espacio, ¿sí? Pongo el primer elemento que sería la alimentación trifásica, dejo un espacio, pongo el elemento que continúa. Bien, después de los tres fusibles, ¿sí?, lo que vamos a hacer es buscar la herramienta, ¿sí?, de contactores o interruptores, ¿sí?, y voy a buscar los tres contactos paralelos juntos, ¿sí?, es la representación del contactor trifásico en este caso, ¿sí? Me ayudo con la línea, busco dónde están los tres contactos abiertos, ¿sí?, del contactor, hago un clic y lo coloco ahí. Después vamos a la parte de motores, ¿sí? Elijo el primer motor, un motor trifásico, ¿sí?, y coloco el símbolo del motor, la simbología del motor, ¿sí?, en línea con el contactor. ¿Se entiende? Una vez que pongo el motor, ¿sí?, suelto, y me quedan todos los elementos dispuestos: la línea, la protección, el contactor y el motor. Voy a la herramienta de cableado y si se fijan, hay un cable que es un cable, son tres cables en paralelo, ¿sí? De igual manera que hicimos en el mando, fíjense que tengo el puntito. Si yo me ubico en la parte izquierda, ¿sí?, hago clic y avanzo hacia abajo, voy a conectar al fusible. Suelto de la finalización del fusible, hago clic, siempre arrancando por el izquierdo, hago clic, bajo, ¿sí?, y llego hasta el contactor. Del contactor, suelto, de donde termina el contactor, extiendo mis cables hasta el motor. ¿Mm? Una vez hecho esto, ¿sí?, este mando, vamos a, para poder orientarnos mejor, vamos a utilizar la herramienta de texto, ¿sí? Cuando cliqueo en la herramienta de texto se abre un cuadro de diálogo. Esto es para poner etiquetas para guiarnos. Entonces pongo circuito, o no, vamos a poner mayúscula, esquema de mando. Esto como para aprender a usar las pequeñas herramientitas que nos da el software. Yo le doy OK y se me pone un puntito como cuando pusimos los cables. Cliqueo ahí y me pone la etiqueta. La etiqueta yo la puedo mover con el mouse a voluntad, ¿sí? Esto lo puedo copiar o doy de vuelta al esquema y pongo esquema de potencia. ¿Mm?
Entonces, una parte de mando, una parte de potencia. Con esta parte de mando voy a controlar esta parte de potencia. O sea, esta parte me va a decir cuándo va a actuar esta. Entonces, por eso, uno de las prioridades y de lo más importante que tiene la automatización es el mando a distancia. Esta parte va a estar en una sala de control y esta parte va a estar en una sala de máquina, ¿sí? Por ejemplo, un motor. Entonces, tengo que entender siempre que al mismo nombre corresponde el mismo elemento. Si yo coloco el mismo nombre en, en un elemento y lo acciono y en otro lado tiene el mismo nombre, se va a accionar, porque el software asume que cuando yo pulso una parte o acciono una parte, lo que tenga el mismo nombre se va a accionar en otro lugar. Entonces, lo que vamos a hacer es darle el nombre de esta bobina, ¿sí? A estos contactos. ¿Por qué? Porque asumimos que es el mismo contactor. El contactor, una parte va a estar conectada al esquema de mando y sus contactos de potencia van a estar conectados en la potencia, ¿sí? Esto lo vamos a ir viendo, ¿sí? De a poquito más adelante. No se preocupen por entender todo de golpe, ¿eh? Con la práctica vamos a ir haciendo las cosas. Entonces, cada vez que yo hago doble clic en cada elemento, ¿sí? Se abre un cuadro de, de los atributos o configuraciones de esos elementos, ¿sí? El fusible tiene sus configuraciones, el motor tiene sus configuraciones, el contactor tiene sus configuraciones, etcétera. Entonces, por ejemplo, para darle el mismo nombre, si yo necesito que estos contactos se cierren para que mi motor funcione, le voy a dar el mismo nombre a esta bobina que a estos contactos, porque pertenecen todos estos elementos al mismo contactor. Entonces, hago doble clic acá y le pongo exactamente el mismo nombre que tiene la bobina. En este caso vieron que tiene un signito menos y una K, entonces le borro la M para que quede el mismo nombre. ¿Sí? Entonces yo voy a dar simulación, voy a iniciar la simulación y si yo pulso, ¿sí? Fíjense que si yo pulso se activa la bobina K, ¿sí? Y cuando se activa la bobina K, los contactos K de potencia también se cierran, permitiendo el pase de corriente trifásica y se enciende el motor. ¿Sí? Lo vamos a hacer otra vez. ¿Sí? ¿Ven? Que incluso yo voy a dejar retenido, voy a dejar como pulsando el, el- el pulsador S, ¿sí? Se va a activar la bobina acá, se van a cerrar los contactos, va a pasar corriente a través de, de la alimentación trifásica por los fusibles, va a pasar corriente hasta el motor va a girar y me indica el sentido de giro, me indica el sentido de giro con el que está trabajando el motor. Entonces, nuestro circuito está funcionando, ¿sí? Si yo vuelvo, si suelto, digamos, el pulsador, deja de pasar corriente por el mando de baja potencia de 24 voltios, ¿sí? Se desactiva la bobina, ¿sí? Una vez que se desactiva la bobina, los contactos vuelven a su estado, se abren de vuelta, cortando la alimentación del motor, entonces por lo tanto el motor se detiene. Vamos a modificar nuestras etiquetas, ¿sí? Perdón, hay que cortar la simulación. Nuestras etiquetas, lo importante es modificarlas con doble clic. ¿Para qué? Vamos a asumir, ¿sí? Que en el mando, vamos a poner solamente mando, pero lo importante es tipificar qué tensión, con qué tensión voy a trabajar en el mando. 24 de corriente alterna, ¿sí? No para que el programa haga algo, el programa no simula voltaje ni amperaje, sí simula parte de mando y parte de potencia, pero como etiqueta para saber, ¿sí? Entonces el mando me funciona con 24, ¿sí? Y la potencia, doble clic, borramos esta parte y ponemos, ¿sí? Como está, como es una línea trifásica, ¿sí? Especificamos que son 380 voltios de alterna también. Entonces queda nuestro circuito así. Repetimos una vez más. Pulso, se activa la bobina y se cierran los contactos de potencia. Pulso, una vez que pulso, se activa la bobina, se cierran los contactos de potencia, pasa corriente y el motor gira en un sentido. Bueno, esta sería la parte más básica, la parte básica de
un circuito de mando y potencia. Vamos a ver ahora cómo va a ser nuestro primer circuito. Esta era la explicación. Nuestro primer circuito viene a continuación.